Como sabéis, me gusta mucho la domótica, he traído aquí al canal un montón de vídeos relacionados con ese tema y por supuesto los que vendrán en el futuro. Y hace unas semanas Amazon lanzó un producto que me llamó mucho la atención y que es este que tengo aquí encima de la mesa. El Echo Hub, que no es ni más ni menos que una pantallita donde podemos controlar todos los accesorios y dispositivos que tengamos en casa que funcionen con Alexa, como por ejemplo bombillas, sensores de presencia, cámaras, etcétera. Un producto que tiene sus luces y sus sombras y un producto del cual os voy a dar todos sus detalles aquí en el canal. Así que nada, si queréis saber cómo es este Echo Hub y sobre todo si queréis saber si merece la pena o no integrarlo en nuestra domótica de casa, no os perdáis el vídeo. Bueno, ahora que ya habéis visto el unboxing y ahora que ya sabemos lo que nos vamos a encontrar en este paquete tan sencillito en el que viene el Echo Hub de Amazon, el siguiente paso ¿cuál va a ser? Pues contaros todas sus especificaciones técnicas y funcionalidades para que os hagáis una idea de cómo es este dispositivo y comprobéis o valoréis si os merece la pena o no integrarlo en casa para controlar vuestros dispositivos domóticos con Alexa. El Echo Hub de Amazon es un dispositivo compacto y elegante y está diseñado para integrarse en cualquier entorno doméstico. A diferencia de otros dispositivos Echo con pantalla que he probado aquí en el canal, este hub presenta un diseño más discreto y está enfocado únicamente al control de dispositivos inteligentes, sin ocupar mucho espacio en el lugar donde lo coloquemos. Tiene una forma rectangular y delgada que se adapta fácilmente a cualquier pared o escritorio y nos brinda una solución para quien deseamos un centro de control en nuestro hogar inteligente sin una pantalla grande o excesivamente llamativa. Este dispositivo cuenta con un acabado bastante minimalista, con bordes suaves y un panel frontal limpio que solo incluye lo esencial. Tal vez la simplicidad de su diseño sea lo que más me ha llamado la atención porque es ideal para combinar con cualquier estilo decorativo. El Echo Show cuenta con una pantalla táctil, ahí vamos a poder ver la información relevante sobre el estado de nuestros dispositivos inteligentes domóticos de casa y nos proporciona una interfaz fácil para controlar todo el ecosistema. La pantalla es lo suficientemente brillante para ser legible en cualquier condición de iluminación y su tamaño está optimizado para facilitar la navegación y los controles rápidos. Además tiene un sensor que capta la luz ambiental y va a regular el brillo de forma automática para no deslumbrarnos cuando estamos de noche. Podemos desplazarnos por distintas secciones y controlar todos los dispositivos inteligentes que tengamos conectados como luces, termostatos, cerraduras y cámaras. La interfaz de usuario está diseñada para ser intuitiva, con grandes iconos y accesos rápidos a las funciones más utilizadas, permitiéndonos ajustar la configuración de nuestros dispositivos con solo unos pocos toques. Como no, como parte de la familia de dispositivos Echo, este Echo Hub está equipado con Alexa, como ya sabéis, el asistente de voz de Amazon. Alexa es el corazón de la experiencia de usuario del Echo Hub, permitiéndonos el control manos libres de una amplia gama de dispositivos inteligentes. Así, con comandos de voz vamos a poder encender o apagar las luces, ajustar la temperatura de alguna habitación, bloquear o desbloquear nuestras puertas o, como os comentaba, revisar las cámaras de seguridad que tengamos en casa sin necesidad de tener que interactuar físicamente con el dispositivo. Este Echo Hub es compatible con la mayoría de los dispositivos inteligentes del mercado, gracias a su compatibilidad obviamente con Alexa. Desde luces inteligentes de marcas como Philips Hue hasta cerraduras y cámaras de seguridad de Ring. Esto lo convierte en un centro de control universal para el hogar inteligente, eliminando así la necesidad de usar múltiples aplicaciones o controladores desde nuestro teléfono móvil. Alexa también permite realizar otras tareas desde el Echo Hub, como reproducir música en Spotify, hacer preguntas, establecer recordatorios o incluso crear rutinas automatizadas. Por ejemplo, podríamos configurar una rutina que apague todas las luces, ajuste el termostato de la máquina de aire acondicionado y cierre las puertas con un simple comando de voz, como por ejemplo Alexa, buenas noches. Una cosa súper interesante es que es compatible con dispositivos
que funcionan con los principales estándares de conectividad para hogares inteligentes que tenemos hoy en día. ¿Esto qué va a incluir? Pues obviamente el conocido Wi-Fi, pero también el estándar Zigbee y el nuevo estándar Matter, que para mí es fundamental. Antes de seguir, comentar que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal, y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido como este para vosotros. No os cuesta nada, es totalmente gratuita. Simplemente tenéis que localizar el botoncito de suscribirse justo aquí en la parte inferior del vídeo y hacer clic sobre él. Y ahora sí, continuamos hablando del Echo Hub de Amazon. También va a permitir la configuración y control de grupos de dispositivos, especialmente útil para los usuarios que deseamos controlar varias luces o enchufes inteligentes de una sola vez. Así, en un momento dado, simplifica el manejo de nuestro hogar y con un simple comando de voz podemos activar o desactivar todo un grupo de dispositivos. Como os comentaba, el Echo Hub sirve como una interfaz central para la visualización y control de cámaras de seguridad conectadas. Si tenemos cámaras compatibles, como en mi caso las de Ring interior o exterior o cualquier otra cámara que funcione con Alexa, podemos ver las transmisiones de las mismas directamente en la pantalla del dispositivo. Aunque la pantalla es más pequeña que otros dispositivos Echo Show, va a ser una herramienta útil para monitorizar las áreas clave de nuestra casa. Es por ello que el dispositivo también puede recibir notificaciones en tiempo real cuando una cámara detecta movimiento o cuando el timbre inteligente suena, permitiéndonos así una respuesta rápida desde el propio Echo Hub sin necesidad de revisar constantemente la aplicación de la cámara en nuestro teléfono móvil. Configurar el Echo Hub es un proceso súper sencillo que sigue el mismo flujo que otros dispositivos Echo que tenéis aquí en el canal. Solo necesitamos conectar el dispositivo a nuestra red Wi-Fi sin necesidad de utilizar ningún teléfono, ya que se puede hacer directamente sobre el dispositivo. Hemos de seguir los pasos para vincularlo a nuestra cuenta de Amazon con una interfaz de configuración clara y fácil de seguir. Una de las cosas que me preocupaba en todo este tipo de dispositivos es la seguridad y privacidad. En este caso, Amazon ha tomado medidas para asegurar que el Echo Hub protege los datos nuestros. Así podemos revisar y eliminar y gestionar grabaciones de voz en cualquier momento a través de Alexa. Es un dispositivo que no incluye ningún tipo de cámara frontal, como sí que incluyen dispositivos que he probado aquí anteriormente, como los Echo Show, y además también, eso sí, incluye controles físicos para apagar los micrófonos si no queremos que estén escuchando todo el tiempo, lo que nos va a proporcionar tranquilidad al poder desactivar el reconocimiento de voz en momentos específicos y más íntimos. Bueno, ¿qué os ha parecido el Echo Hub? Un producto bastante curioso, una idea que es bastante buena, pero como digo, tiene sus luces y sus sombras, ya que por ejemplo, si solo tenemos Alexa y productos compatibles con este asistente de voz de Amazon, es una buena idea tenerlo en casa, pero por ejemplo, si tenemos otro ecosistema con Home Assistant y otros asistentes domóticos con estándares más abiertos, en el cual podemos integrar cositas de muchas marcas que incluso algunas no sean compatibles con Alexa, tal vez con una tablet normalita sería más que suficiente. Pero bien es verdad que en ese caso tendríamos que montar Home Assistant y es un proceso más peliagudo, aunque en un vídeo aquí en el canal también tengo detalle de cómo hacerlo. Os voy a dejar más información sobre este Echo Hub de Amazon en las notas del vídeo, pero por supuesto, si tenéis dudas, preguntas, sugerencias o lo que queráis saber de este dispositivo, me lo podéis escribir en los comentarios del vídeo, que yo gustosamente atenderé vuestras peticiones. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, dadle un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil, y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.